Today, I want to remind us that the Bible tells us that we were created to rise and shine. Vamos a acordarnos hoy de que fuimos creados para levantarnos y para resplandecer. Even in the Old Testament, the Bible says, "Rise, shine, for the glory of the Lord is risen upon you." Aún en el Antiguo Testamento dice, levántense y resplandezcan porque la gloria del Señor ha amanecido sobre ti. And we know in our new covenant with Christ, we have a resurrected Lord who rose from the dead. Y sabemos que en nuestro pacto nuevo con Dios tenemos un Señor que resucitó de los muertos. So today is the last Sunday of 2020. Hoy es el último domingo de 2020. How many of you would love to just say goodbye to 2020? ¿Cuántos de ustedes les gustaría decirle adiós al 2020? And pretty soon we'll have that in the rear view mirror. Lo veremos atrás de nosotros And do they muy say pronto. hindsight is 2020 here? No. So anyway, our vision of the past will improve as we enter into our future. La visión del pasado va a mejorar cuando entramos en nuestro futuro. Now this has been a difficult year for many people, but the people of God have much hope inside of us. Esto ha sido un año muy difícil para muchas personas, pero como pueblo de Dios tenemos esperanza. Today we're going to talk about why we have that hope. Vamos a hablar hoy acerca de por qué tenemos esa esperanza What it means to have an overcoming faith. y lo que significa tener una fe vencedora. Let's pray. Vamos a orar. Father, we just thank you for your grace. Te damos gracias, Señor, por tu gracia. We thank you for your goodness that is always with us and upon us. Y te damos gracias por tu bondad que siempre está con nosotros. We thank you today that the Word of God is like a bread for our spirit man. Damos gracias que The Word of God. la palabra de Dios es como pan para nuestra alma. That you nourish us in our spirits with the Word. Que tú nos nutres con tu palabra. In Jesus' name we pray. En el nombre de Jesús, amén. Amen. So let's look at a little bit of what it looks like to enter the future. Vamos a ver lo que significa entrar en el futuro. What I'll be talking about today is why an overcoming faith requires risk and expectation. Vamos a hablar hoy acerca de cómo una fe vencedora requiere de riesgo y de expectativa. Many people I talk to, when I say that faith requires a risk, they look at me like, what? They don't know what I'm talking about. Muchas veces cuando digo que la fe requiere riesgo, se me quedan viendo como decir, ¿qué es eso? How many of you have ever had to respond to God in faith? ¿Cuántos de ustedes han tenido que responder a Dios en fe? And when you respond to God in faith, you had to take a risk. Y cuando respondieron a Dios con fe, tuvieron que tomar un riesgo. Sometimes God requires that we take a risk. A veces Dios requiere que tomemos un riesgo. It might be a risk of just looking foolish. A veces es un riesgo de parecer insensato. Remember, Noah was asked to build a great big boat and it hadn't even rained yet. Por ejemplo, Noé, Dios le dijo que construyera un barco muy grande, aunque no había llovido. How many of you have tried to pray for someone before and you took a risk because you didn't know what would happen? ¿Cuántos de ustedes han orado antes por alguien y tomaron un riesgo porque no sabían qué iba a suceder? And every single day, many of us take a risk just going to the places God wants us to go. Muchas veces tomamos riesgo yendo a los lugares donde Dios nos manda. But faith also requires expectation. Pero la fe también requiere tener expectativa. If you expect nothing from God, guess what you're going to get? Si usted espera nada de Dios, ¿qué es lo que va a obtener? Exactly what you expect. Exactamente lo que espera de él. Faith without expectation does not put its trust in God.
La fe sin expectativa no pone confianza en Dios. Peter was told to come out upon the water, to take that first step out of the boat. A Pedro le dijo Jesús que tomara ese primer paso fuera del barco. He had to take a risk, Él tuvo que tomar un riesgo and he had to have an expectation. y tenía que tener una expectativa. So in order to begin to walk in this overcoming faith, Y para caminar en esta fe vencedora, we're going to have to adjust our perspective a little bit. vamos a tener que ajustar nuestra perspectiva un poco. Now, how many of you know that we've been living in a negative atmosphere this year? ¿Cuántos saben que hemos estado viviendo en una atmósfera negativa este último año? And we're hearing messages all the time that are negative, negative, negative. Y estamos escuchando mensajes todo el tiempo que son negativos. The people are going to get sick. Que la gente se va a The enfermar. people are going to die. Que la gente se va a We morir. can't send our children to school. Que no podemos mandar a los hijos a la escuela. We can't do this. We can't do that. Que no podemos hacer esto. Que no podemos hacer lo otro. And the fear and the negative atmosphere begins to have an effect on us. Y ese miedo y esa atmósfera negativa nos empieza a afectar. We cannot let these negative messages begin to dominate our lives. No podemos dejar que esos mensajes negativos dominen nuestra vida. And we probably all know people who are bound right now with fear and anxiety. Seguramente conocemos a personas ahorita que están atados con inseguridad y ansiedad. And this is where faith comes in. Y esto es donde viene la fe. We cannot let fear dominate our lives and give us that anxiety. No podemos dejar que el temor y la ansiedad dominen nuestras vidas. So we have to change the atmosphere. Tenemos que cambiar la atmósfera. We have to change the messages that we're meditating on. Tenemos que cambiar los mensajes en los cuales estamos meditando. And the next thing we have to do is recognize the work of the enemy. Tenemos también que reconocer el trabajo del enemigo. If we meditate on images of defeat, despair, and depression, Si meditamos en figuras de depresión y de derrota, this will also dominate our thoughts. esto va a dominar nuestros pensamientos. But there are other messages that bring us into despair and depression. Pero hay otros mensajes que nos pueden traer a la depresión. Some people become preoccupied with the end of the world. They begin to say the end is near and it's all going to come to an end. Algunos dicen, pues el fin del mundo ya está aquí, todo se va a acabar. And some will go around and say, well, it looks like the world is just getting more and more evil all the time. O algunos dicen que el mundo se vuelve más y más malo todos los días. Some will even say evil is becoming more powerful than God. Y hasta algunos dicen que la maldad es más poderoso que Dios. And we can talk about how the church seems to be even losing ground during this time. Y hasta podíamos hablar de cómo la iglesia está perdiendo territorio en We este tiempo. cannot let this dominate our thoughts. No podemos dejar que este tipo de pensamientos You- dominen nuestros pensamientos. You have to be careful Tenemos que tener cuidado who you listen to. a quién le escuchas. You can't just be listening to just anybody. No puede usted escuchar a cualquier You persona. can't spend your time watching negative messages on the television. No puedes pasar tu tiempo viendo mensajes negativos en la tele. You can't spend your time around all of the negative people that are out there in fear. No puede usted enfocarse en las personas negativas que están allá afuera. You should all find 2 or 3 positive people and choose to spend our time with positive people. Debemos escoger a personas positivas y pasar tiempo con ellos. Be careful about listening to the prophets of doom. Tengan cuidado de escuchar a los profetas que solo Gracias. dicen cosas negativas. There are even those in the church right now who have messages of doom. They believe that we're losing ground and that we're going to see the rise of the wicked one. Hasta hay voces dentro de la iglesia misma que
dice que todo esto es para nada, que todo se va a volver más malo. And they get obsessed with the end times and they begin to search to try to figure out when it's going to happen. And then they want Jesus to come and rescue them from the world. Se obsesionan con los últimos tiempos y quieren que Jesús venga para rescatarlos del mundo. But what did Jesus tell us? Pero ¿qué dijo Jesús? What was his message to the disciples, the people in the army of God? Pero ¿cuál era el mensaje de Jesús a las personas en el ejército de Dios? What did he say? ¿Qué dijo? He said, occupy till I come again. Dijo, ocupen hasta que yo regrese. He gave us a mission. Nos dio una misión, He gave us a commission. nos dio una comisión. We were to be just like he is in the earth. Debemos ser como Él era en la tierra. We're to preach this gospel of good news to the very ends of the earth. Debemos predicar este evangelio de las buenas nuevas hasta los fines de la tierra. How can we do that when we're filled with fear and anxiety? ¿Cómo podemos hacer eso si estamos llenos de temor y ansiedad? Have you meditated on the good news lately? ¿Ha usted meditado en las buenas noticias últimamente? The good news is not a message of fear. It's not a message of anxiety. Las buenas nuevas no es un mensaje de temor y de ansiedad. What we have to do to stay positive in these days, Lo que tenemos que hacer para mantenernos positivos en estos tiempos, like never before, we have to learn to meditate on him and on his goodness. como nunca antes, necesitamos meditar en Él y en su bondad. We have to meditate on his thoughts and his plans for us. Debemos meditar en sus pensamientos de Él y sus planes para The Bible nosotros. says that we will have perfect peace if our minds are stayed on him. La palabra dice que tendremos perfecta paz si nuestra mente permanece en Él. And we still have a mission. Y todavía tenemos una misión. And the last thing I want to say today about these times we live in Y lo último que quiero decir acerca de los tiempos en los cuales vivimos is so important to remember and meditate on the fact that God is greater than anything Satan can throw at us. tenemos que tener en mente y meditar que Dios es más poderoso de que cualquier cosa que el diablo nos pueda aventar. Light is greater than darkness. La luz es más grande que la oscuridad. Joy is greater than despair. El gozo es más grande que la desesperación. And love is greater than fear because the Bible says it casts out fear. Y el amor es más fuerte que el temor porque dice la Biblia que el amor echa fuera el temor. Sometimes when I feel afraid, A veces cuando siento miedo, I just say to myself, God loves me. me digo a mí mismo, Dios me ama. God loves me so much. Digo, Dios me ama tanto. His eye is always upon me Sus ojos siempre están sobre mí to protect me and to guard me. para protegerme y guardarme. And the Bible says if I walk through the water or through the flame, Y la Biblia dice que si camino por fuego o por aguas, he will always be with me. Él siempre estará conmigo. I want to remind you today that Ephesians chapter 6 verse 13, you don't have to look there. Les voy a recordar de Efesios 6, verso 13, It says, if we take up the armor of God, que dice que si tomamos toda la armadura de Dios, we will be able to stand in the evil day. que podremos permanecer firmes en el día malo. This is for us today. Esto es para nosotros hoy en día. This is the evil day. We're aware of that. Este es el día malo. Podemos ver eso. That this is why he gave us the armor, Pero por eso Él nos dio la armadura, to be able to stand para poder estar firmes in the evil day. en el día malo. I always like to remember that story about Jesus asleep in the boat. Me gusta acordarme de esa historia de Jesús dormido en el barco. The disciples were trying to
cross the Sea of Galilee. Los discípulos estaban tratando de cruzar el mar de Galilea. You know the story. A great storm came and began to shake the boat. Usted estaba en la historia de la gran tormenta que llegó y empezó a sacudir el And the barco. disciples were looking for Jesus. Where's Jesus? They don't see him anywhere. Y estaban buscando dónde está Jesús. And they go and find him asleep in the back of the boat. Y lo encuentran dormido en la parte de atrás del barco. What peace he must have had. La paz que él tenía. What grace would be upon a man who could sleep when he was under the threat of death. La gracia que él tenía cuando él podía dormir aunque estaba bajo amenaza de muerte. What did Jesus say to them? ¿Qué les dijo Jesús? Why are you afraid? Les dijo, ¿por qué tienen temor? They probably looked at him like he was crazy. Y lo miraron tal vez como decir, ¿estás loco? What's wrong with you, Jesus? Don't you see the storm? ¿Qué te pasa, Jesús? ¿No puedes ver la tormenta? And then he said to them, "O you of little faith." ¿Y qué les dijo? Ustedes de poca fe. What did he mean? ¿Qué significa eso? Why did he challenge them about their faith? ¿Por qué les retó acerca de su fe? Because he knew that the faith he had in the Father was what was able to make him in peace no matter what happened. Que él sabía que la fe que él tenía en Dios le daría paz, no importaban las circunstancias. This is our question today. Esta es nuestra pregunta hoy. What is our first response? ¿Cuál es nuestra primera respuesta? Today, I want to challenge us to think about running to the danger instead of from the danger. Hoy tenemos que pensar acerca de correr hacia el peligro en vez de huir del peligro. We have to think about what Jesus would do. Tenemos que pensar qué haría Jesús. Do you know that Jesus, instead of running from the leper, he went to pray for the leper and laid his hands on them? Jesús, en vez de huir de un leproso, él fue y le impuso las manos y oró por él. In the United States, we have a term for those who save people from fires and from danger. En Estados Unidos tienen una frase que usan para los que rescatan a las personas en peligro. Those who go to put out the fire and those who come like the police. Los bomberos que llegan a apagar incendios, los policías que llegan, Like the ambulance when it comes. o la ambulancia cuando llega, We call them first responders. los llamamos respondientes primeros. The first responders. Los primeros respondientes. When everyone else is running away from the fire, those firemen run to the fire. Cuando todos huyen del incendio, los bomberos corren hacia el fuego. We are God's first responders. Nosotros somos los primeros respondientes de Dios. Christ Jesus in us is the hope of the world. Cristo en nosotros es la esperanza del mundo. God put us here to be the solution. Dios nos puso aquí para ser la solución. Instead of sitting around being negative with everyone else, we should be giving them light and hope. En vez de ser negativos como todos los demás, nosotros debemos darles luz y esperanza. So what is our first response? ¿Cuál es nuestra primera respuesta? Fear or faith? ¿Temor o fe? The answer depends on what we have put inside our hearts. La respuesta se basa en qué hemos puesto dentro de nuestros You may corazones. say, "Oh, Brother Steve, I'm not a courageous person like that. Y usted tal vez diga, hermano Steve, yo no soy una persona valiente. I'm a timid person. I'm quiet and afraid, and I just can't help that." Yo soy una persona tímida, soy callada y soy... I can't help it. No. o sea que así soy yo. So you may be naturally a quiet person, Y tal vez naturalmente usted es una persona muy quieta, but Christ in you pero Cristo en usted is a Lion of Judah. es un león de Judá. Christ in you Cristo en usted is as bold as a lion.
Es tan valiente como un león. Christ in you is a warrior, Cristo en usted es un guerrero and he's ready to defend the truth of the kingdom of God. y está listo para defender la verdad del reino de Dios. You see, we become like Jesus Christ the more we spend time with him. Nos volvemos más y más como Jesús mientras pasamos tiempo con Él. We become like Jesus Christ the more of the word we build up inside. Llegamos a ser más como Él cuando nos llenamos de su palabra. Your heart is like a bank. Tu corazón es como un banco. You must put deposits in the bank Debe depositar cosas en el banco so you can make a withdrawal. para que puedas tener algo que sacar But many después. people wait till the crisis is upon them. Pero muchos esperan hasta que la crisis llegue And then they get out their Bible and they start meditating on the word. y luego sacan su Biblia y empiezan en ese momento de crisis a meditar en la palabra. If you wait till the crisis is upon you, Si espera usted hasta que la crisis le venga, you will be like a man who had a burglar break into his house. serán como un hombre que un ratero se metió a su casa And then he runs to the exercise room and gets his barbells and he starts to exercise. y en to ese build up his momento muscles. él corre al cuarto de ejercicio y empieza a hacer pesas para aumentar sus músculos. It's too late. Es demasiado tarde en He's ese not going to momento. be able to fight off the burglar. No va a poder pelear contra el ratero. And we will not have the spiritual strength when the crisis comes Y nosotros no vamos a tener la fuerza espiritual cuando viene la crisis if we're not building up the word all the time. si no estamos edificando la palabra de Dios en nuestras vidas en todo tiempo. Today I want to talk about 4 things that develop an overcoming faith. Quiero hablar de 4 factores que desarrollan una fe vencedora. The first one is our faith response really does matter. 4 cosas que desarrollan nuestra fe vencedora. I La wanna primera es nuestra respuesta de fe de veras importa. In 2 Chronicles 16:9, En Segunda de Crónicas 16:9 we're going to read a little bit about King Asa. vamos a leer un poquito acerca del rey Asa. 16:9 of 2 Chronicles. Segunda de Crónicas Turn with me 16:9. in your Bibles there. I want you to look at this. No, just a moment. I want to talk about how familiar this passage is. Quiero hablar acerca de lo familiar, lo común que es este pasaje. And lots of us quote the first part of the verse, Y todos mencionamos la primera parte del verso, but we need to read the whole verse. pero debemos leer el verso entero. Read it in Spanish. Porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor de los que tienen corazón perfecto para con él. Right there. Stop right there one moment. This is where we often stop. Ahí es donde nos paramos muchas veces. This sounds like a beautiful promise. Esta es una promesa muy bonita, But read the rest of the verse. pero vamos a leer lo demás del versículo. Locamente has hecho en esto, porque de aquí en adelante habrá más guerra contra ti. So Asa had a problem. Así que el rey Asa tuvo un problema. You have to understand the verse in its context of the story. Tienen que entender el verso en el contexto de la historia. What had Asa done? ¿Qué había hecho Asa? He had relied on a foreign king, the king of Syria. Él se había apoyado en un rey extranjero, en el rey de And Asiria. he was in a war with his cousins over in Israel. Y también estaba en guerra con sus primos en Israel. In the past, King Asa had relied on the Lord. En el pasado, el rey Asa se había apoyado en Dios. And he had great victories over the Ethiopians and the Libyans. Y tuvo gran victoria sobre los etíopes y los libaneses. But this time, he followed his flesh. Pero esta vez siguió su carne. He was in fear. Estaba con temor. He didn't operate in faith. No operó con fe. And so he went and got the king of Syria to help him again in the battle against Israel. Así que él
fue y se apoyó en el rey de Siria para pelear con él en contra de Israel. And then the prophet Hanani comes and shows up and has a message from God. Y luego el profeta Anani aparece y le da una palabra. He said, because you relied on the Syrians Y él le dice, porque te apoyaste en los sirios and not on the Lord, y no en Jehová tu Dios, the army of the king of Syria has escaped you. el ejército del rey de Siria ha escapado de tus manos. He has escaped, and now you are going to have continual war. Y él ha escapado y vas a tener guerra de continuo. I want to ask a question about us today. Les quiero hacer una pregunta hoy. What has escaped us? ¿Qué nos ha escapado a nosotros? There may be times in our lives because of negativity and fear and anxiety, we allow things to escape us. Porque hay veces en nuestras vidas que a través del temor y negatividad y ansiedad que cosas se nos escapan. What opportunities have we missed? ¿Qué oportunidades hemos perdido? Now, one of the things I believe the enemy is doing to the church during this time Una de las cosas que yo creo que el enemigo está haciendo a la iglesia en estos tiempos, he wants to hold back the church. él quiere detener a la iglesia. He wants to silence the church. Él quiere silenciar a la iglesia. And he wants many of our followers and believers to become content with very little activity. Y quiere que muchos creyentes estén contentos con muy poca actividad. Now, what I'm saying to you will take courage, Lo que les estoy diciendo va a requerir de valentía. but we have to find the courage to go back to the place we once were. Pero tenemos que tener la valentía de regresar a un lugar donde estábamos antes. We cannot let the advancement of the kingdom begin to slip. No podemos dejar que el avance del reino de Dios se eche para atrás. I'm asking every church I go to these questions and when I speak lately. Cuando hablo en cualquier iglesia últimamente, le hago esta pregunta. During this time of COVID, Durante este tiempo de COVID, have we been as eager to preach the gospel as we used to be? ¿hemos estado tan ansiosos de predicar la palabra como antes? Are we as active helping the poor as we used to be? ¿Estamos activos ayudando a los pobres como antes? Have we exercised our vision to rescue the perishing like we used to? ¿Hemos estado ejercitando nuestra visión de rescatar a los que perecen como antes? I've spent over 30 years working with drug addicts, Yo he pasado más de 30 años trabajando con adictos and it breaks my heart because they're dying from overdose and suicide. y me rompe el corazón ahorita porque se están muriendo de sobredosis y de suicidio. Many of the things that were there for those who are suffering in addiction are not there the same right now. Muchas cosas que había para ayudar a los adictos ahorita no están funcionando. And we have got to find a way. Y tenemos que encontrar alguna manera. Brothers and sisters, I know what I'm saying is difficult, Yo sé, hermanos y hermanas, que lo que estoy diciendo es difícil. but we have to find a way to provide ministry to those who are perishing. Pero tenemos que encontrar formas de proveer ministerio para los que perecen. We have to find a way to stop the dying of those that aren't even sick with the virus, they're dying of other things. Tenemos que parar esas muertes que están sucediendo que ni siquiera tienen que ver con COVID. They're dying of depression and suicide and overdoses from drugs. Se están muriendo de depresión y de suicidio y de sobredosis. Older people that we're trying to protect are dying of loneliness. Y a los de mayor edad se están muriendo de soledad. Some things are even worse than this virus. Hay algunas cosas que son peores que esta virus. Fear and anxiety and despair can kill you just like the virus. El temor, la ansiedad y la desesperación te pueden matar al igual que la And we virus. have to change our thinking and we have to change our faith level so that we, the people of God, provide hope. Y tenemos que cambiar
nuestros pensamientos y nuestro nivel de fe para que nosotros, el pueblo de Dios, podremos ayudar a otros. If we, the people of God, fail to respond in faith, Si nosotros, el pueblo de Dios, fallamos en responder con fe, how will we be ready for the last days? ¿cómo vamos a estar listos para los últimos días? God wants us to strengthen our faith and become stronger during this time because we need to be prepared for things that could be even worse down the road. Dios quiere que reforcemos nuestra fe y seamos más fuertes en Él porque hay otras cosas que vienen en el futuro. We must respond in faith. Debemos responder en fe. We must not miss the opportunity. Debemos no perder las oportunidades. The world needs us so badly that they're going to die if we're not what we should be. El mundo nos necesita tanto que se van a morir si nosotros no somos lo que debemos ser. The second thing I want to talk about to strengthen our faith La segunda cosa que quiero mencionar para reforzar nuestra fe, we must remember that the spirit of faith is a spirit of courage. debemos recordar que el espíritu de fe es un espíritu de valentía. I want you to imagine Joshua for a moment. Quiero que se imaginen a Josué por un momento. Moses, the man of God, was dead. Moisés, el hombre de Dios, estaba muerto. Can you imagine being told that you must now begin to fill those big shoes of Moses? Imagínese que ahora a Josué le toca seguir el gran ministerio que había empezado Moisés. It would be a frightening idea to try to rise up and lead these people. Podía ser algo muy alarmante o muy que se veía muy grande tratar de seguir lo que Moisés empezó. But now the Spirit of the Lord through the angel said the same to Joshua he had said to Moses. Pero el ángel le dijo lo mismo a Josué que le había dicho a Moisés. Every place where your foot shall tread, Cada lugar donde pisa tu pie, I have given it to you. te lo daré. I believe we need to let God speak that to our hearts. Yo creo que debemos dejar que Dios hable eso a nuestro corazón. This is the courageous spirit of an overcomer. Este es el espíritu valiente de un vencedor. Every place my foot shall tread, Todo lugar donde pisa mi pie, God has given to me. Dios me lo ha dado a mí. We cannot fail in the way the children of Israel failed in their mission. No podemos fallar en nuestra misión como fallaron los hijos de Israel. Remember the story? ¿Se acuerdan la historia? God says, I've given you all of the land of Canaan. Les voy a dar toda la tierra de Canaán, But everything that I've given to you, you must possess. pero todo lo que les he dado lo tienen que poseer. And because they are unwilling to fight the fight, Y porque no estaban dispuestos a luchar la guerra, they only possessed part of the land. solo tomaron posesión de parte de la tierra. And I want to remind you of the attitude of two men in the New Testament. Y quiero recordarles de la actitud de dos personas en el Nuevo Testamento. There's a story in Acts chapter 4 and chapter 5 about Peter and John. Hay una historia en Hechos 4 y Hechos 5 acerca de Pedro y Juan. You remember the story, they had been at the porch of Solomon at the temple, and they had healed a man lame from his birth. Habían ido al pórtico de Salomón en el templo y habían sanado a un hombre que era cojo desde nacimiento. Let's read together Acts chapter 4, verse 18. Vamos a leer Hechos 4, verso 18. Y llamándolos les intimaron que en ninguna manera hablasen ni enseñasen en el nombre de Jesús. Verse 19 through 21. Versos 19 hasta el 21. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles: Juzgad si es justo delante de Dios obedecer a vosotros antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído. Ellos entonces les amenazaron y les soltaron,
no hallando ningún modo de castigarles por causa del pueblo, porque todos glorificaban a Dios por lo que se había hecho. I am so grateful to see this many people in the congregation here today. Me da mucho gusto ver tantas personas en la congregación hoy. Praise be to God that there are this many Christians who will come when the government is trying to tell us not to have church. Gloria a Dios que vienen tantos cristianos cuando el gobierno nos dice que no tengamos iglesia. But can you imagine that they throw you in jail and then they beat you and threaten you and tell you not to even speak of his name? Pero imagínense como pasó en Hechos, de que los ponen en la cárcel o los golpean o les amenazan de no hablar en el nombre de Jesús. Yeah, but this is not the only time that Peter and John had to face them. Again, in chapter 5, verse 27. Esta no es la última vez que Pedro y Juan tienen que enfrentarse a las autoridades. También en capítulo 5 de Hechos, verso 27. 27 to 29. 27 a 29 dice: So now they were brought back in front of the Sanhedrin and the high priest. los trajeron otra vez enfrente de los sacerdotes. And just read the last part where it says the high priest asked them, verse 27. Y el sumo sacerdote les preguntó, diciendo: ¿no os mandamos estrictamente que no enseñaseis en ese nombre? Y ahora habéis llenado a Jerusalén de vuestra doctrina y queréis echar sobre nosotros la sangre de ese hombre. So in the face of a threatening authority, they had to have great courage. 29, yes. Okay. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. We are living in days where we're going to have courage in the face of even the authorities over us. Vivimos en días en que tenemos que tener valentía aún a enfrentar las autoridades. In the United States, in the state of California, En Estados Unidos, en el estado de California, they have arrested people for having church. han arrestado a las personas por tener reunión en la They iglesia. have been writing them citations and giving them fines. Les han escrito multas. In many churches in Europe, the same thing is happening. Y también en Europa In lo mismo Australia- está sucediendo, in también en Australia. Australia. So we're living in times where the church is clearly threatened. Así que vivimos en tiempos en que la iglesia está sido amenazada. And the enemy loves it. Y al enemigo le gusta eso mucho. Satan loves to see them clamping down on the church. A Satanás le gusta que Putting restriction on the que church. pongan restricciones en la iglesia. And so if he has his way, he will inspire them to bring oppression upon the church. Y si él si él consigue lo que quiere, van a poner opresión sobre la iglesia. Brothers and sisters, if you believe we are in the last days, we must grow stronger, not weaker. Si usted cree que estamos en los últimos días, tenemos que crecer más fuertes y no más débiles. The third thing I want to talk about that helps our overcoming faith La tercera cosa que ayuda para crear una fe vencedora, the Holy Spirit helps us to have courage when we need it. el Espíritu Santo nos da valentía cuando lo necesitamos. So, do you remember the story of King Saul in the Bible? ¿Se acuerdan de la historia del rey Saúl en la Biblia? He was a very young man and he was actually quite timid and afraid. Cuando era joven, él de veras tenía mucho temor. We think of King Saul as a mighty man who threw a spear and tried to kill his son and was trying to kill David. Conocemos a Saúl como un hombre fuerte de guerra que trató de matar a su propio hijo Jonatán y a David, But that was not who he was in the beginning. pero ese no fue el que era él al principio. When they tried to coronate him king, they found him hiding in the luggage. Cuando quisieron coronarlo como rey, lo encontraron escondido. Let's read 1 Samuel chapter 10. Vamos a leer Primera de Samuel 10. Primera de 6 through- Samuel 10, 6 through 7. del 6 al 7.
10, 6 through 7. 10 del 6 al 7. Entonces el Espíritu de Jehová vendrá sobre ti con poder y profetizarás con ellos y serás mudado en otro hombre. Y cuando te hayan sucedido estas señales, haz lo que te viniere a la mano porque Dios está contigo. So it says, the Spirit of the Lord will come upon you. Así que dice que el Espíritu de Dios vendrá sobre ti. And it says, you, Saul, will prophesy. Y tú, Saúl, vas a profetizar. And you, Saul, will be turned into another man. Y tú, Saúl, serás mudado en otro hombre. Have you had the Spirit come upon you? ¿Usted ha tenido el Espíritu que venga sobre usted? Have the Spirit of the Lord changed you into another man or another woman? ¿El Espíritu de Dios le ha mudado a usted a otra mujer o a otro hombre? The Spirit of the Lord was to make Saul a king, a mighty warrior. El Espíritu de Dios quiso hacer de Saúl un rey y un guerrero poderoso. And that same Spirit that came upon Saul raised Christ from the dead. Y ese mismo Espíritu que vino sobre Saúl resucitó a Jesús de los muertos. That same Spirit that came upon him wants to come upon us and dwell within us. Ese mismo Espíritu que vino sobre Saúl quiere venir sobre nosotros y quiere morar en nosotros. And that Spirit wants to give us great courage to face whatever we must face to carry the gospel. Y ese Espíritu quiere darnos gran valentía para enfrentarnos a lo que sea para llevar el Evangelio. Remember that Saul lived in Israel at a very difficult time. Recuerden que Saúl vivía en Israel en un tiempo muy difícil. The people came to Samuel and said, "We want a king." Las personas vinieron a Samuel y le dijeron, queremos un rey. Why did they want a king? ¿Por qué querían un rey? Because they were being defeated by anyone who wanted to come in and plunder the land. Porque estaban siendo derrotados por cualquier enemigo que entraba para robar de la tierra. They felt defeated. They felt like victims all the time. Se sentían derrotados y como víctimas todo el tiempo. They had no king, no standing army. No tenían rey, no tenían ejército. And so they went to the prophet and they said, "We have to have a way to defend ourselves." Y fueron con el profeta y le dijeron, tenemos que tener una manera de defendernos. So when they tried to make Saul king, he knew exactly what this meant. Así que cuando le hicieron rey a Saúl, él sabía exactamente lo que He's significaba going to have eso. to be the guy right out front and fighting the battles and leading the army. Él sabía que él tenía que estar al frente del ejército, luchando las batallas y dirigiendo el And what does the ejército. Bible say about Saul? ¿Qué dice la Biblia de Saúl? He thought of himself as the least in the kingdom of Israel. Él pensaba muy poco de sí mismo, His family was of no regard. que su familia no tenía ninguna He reputación. was from the smallest little bitty tribe. Él era de la tribu más pequeña. Saul says, "I'm a nobody. Saúl dijo, yo soy nadie. Why do they want me to be king?" ¿Por qué quieren que yo sea rey? Because the Lord had picked him out. Porque el Señor lo escogió. He had chosen him for his Spirit to come upon him. Lo había escogido para derramar su espíritu sobre él. See, we think of Saul in his latter days when he failed God. Muchas veces solo pensamos en Saúl en sus últimos días cuando falló tan grandemente. But never forget, God chose Saul for this job. Pero nos podemos olvidar que Dios escogió a Saúl para este trabajo And he poured his Spirit out upon y him. derramó su espíritu sobre él. But he was found hiding the day they wanted to coronate him Pero king. cuando lo querían coronar rey, él estaba escondido. Number 4, the last thing we're going to talk about as a way to build our overcoming faith. La última forma de Cuatro. crecer una fe vencedora. If we're living in the last days, Si estamos viviendo en los últimos días, we're going to need to live like it, debemos vivir like we believe that. como creemos eso. What do I mean? ¿Qué significa? Do I believe I'm living in the last days? ¿Creo yo que estamos viviendo en los últimos días? If so, what does that require of me? Y si creo eso, ¿qué requiere eso de mí? Many of us who think of the last days, we expect that we're just going to get taken out and not suffer anything.
Muchos que creen en los últimos días creen que vamos a ser sacados de aquí y que nunca vamos a sufrir nada. And I'm not here to argue anyone's doctrine about the last days. Y no estoy aquí para discutir la doctrina de los últimos días, But if everybody gets taken out, pero si todos somos sacados del mundo, then who are the elect that, if it be possible, might be deceived? ¿quién van a ser los elegidos que pueden ser engañados que menciona la Biblia? Who are the martyrs that are under the altar of God in heaven? ¿Y cuáles serán los mártires que están bajo el altar de Dios en el cielo? I must remind you, brothers and sisters, that many believers are being martyred today all across the world. Debo recordarles que hay muchos mártires en todo el mundo hasta hoy en día. In Africa and the nations of Islam, in Asia. En África, en las naciones de Islam, en Asia. How do we stand in the face of martyrdom? ¿Cómo nos podemos enfrentar al pensamiento de ser mártires? If we're faced with the last days, how must we respond? Si estamos enfrentándonos a los últimos días, ¿cómo debemos It's responder? going to have to be a courageous faith. Tiene que ser una fe vencedora. So whether the rapture comes before the tribulation or later, I really don't know. Así que si el rapto viene antes de la tribulación o después, yo no sé. But what I do know is this. Pero lo que sí sé es esto. God told me to be ready. Dios me dijo que esté listo. The Lord Jesus told me to be ready. Jesús me dijo que esté listo. The whole point of the book of Revelation is to tell us to be ready. El punto principal del libro de Apocalipsis es que estemos listos. How must we be ready? The Bible tells us. ¿Cómo debemos estar listos? Nos dice la palabra. In James chapter 1, he says, "Count it all joy when you meet various trials." En Santiago 1 dice que lo contemos con gozo cuando nos enfrentamos a tribulaciones. Now, sometimes I scratch my head when I read that. And Y I a don't veces yo me pongo a pensar cuando leo eso. Joy when I'm tested and tried? Gozo cuando tengo pruebas y tribulaciones. This is very difficult. Esto es muy difícil. Why would we have joy? ¿Por qué tendríamos gozo? This is what he tells us in verses 3 through 4 of James chapter 1. Santiago 1, versos 3 y 4. Santiago 1, versos 3 y 4. Did you mark? Uh-oh. Hebrews, James. Right? Okay. There. Santiago 1, 3 y 4. Sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seáis perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. So during the time of testing, Así que durante una prueba, the testing of our faith, la prueba de nuestra fe, how many of you have felt tested in your faith this year, 2020? ¿cuántos de ustedes han sido probados en su fe en este año de 2020? Let me see those hands. Yeah. Vamos a ver quién. What's supposed to happen? ¿Qué debe suceder? It's to lead us into new strength. Es para llevarnos a una nueva fuerza. This word that is translated from the Greek as patience really is more. Esta palabra que se traduce del griego como paciencia es algo más. Patience doesn't quite capture the meaning in the Greek. La palabra paciencia no capta el significado del griego. In some translations, it's the word steadfast in English. En algunas traducciones es un compromiso firme, It means that I'm committed. que tengo un compromiso, It means that I will never quit, that I will never surrender. que yo nunca voy a dejar de luchar, que nunca me voy a rendir. It means that I have the strength to suffer whatever it is I must suffer in this life for the kingdom of God. Que estoy dispuesto a sufrir cualquier cosa para el reino de Dios. And when this has its full effect, James tells us,
Y cuando esto tiene su efecto cabal, I will be perfect and complete, and I will lack nothing. seré perfecto, seré completo y no me va a faltar ninguna cosa. And we know that James tells us this last days kind of faith Y sabemos que Santiago nos dice que este tipo de fe de los últimos días must not be like the double-minded man who is unstable in all of his ways. que no debe ser de doble ánimo o inestable en todos sus caminos. It must be a faith that is willing to take a risk. Es una fe que está dispuesto a tomar un riesgo. It must be a faith that has expectation. Debe ser una fe que tiene expectativa. What do I mean by expectation? ¿Qué significa expectativa? Mark tells us in chapter 11 a little bit about this. Marcos nos dice algo acerca de esto en el capítulo Verses 23 to 24. 11, versos 23 y 24. Marcos 11, 23 y 24. Porque de cierto os digo que cualquiera que dijere a este monte, quítate y échate en el mar, y no dudare en su corazón, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Por tanto os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. It's a kind of faith that begins to make declarations and begin to declare things in the prophetic spirit of God. Es un tipo de fe que nos anima a declarar cosas proféticamente a través del Espíritu de Dios. This is the faith that says, mountain be removed and does not doubt in the heart. Esta es la fe que dice, montaña, muévete y no hay duda en el corazón. The faith that prays and believes with all your heart that God hears you and the answer is on the way. La fe que ora con todo el corazón y que no duda que la respuesta viene en camino. I want to also talk a little bit about the wrath of God in the last days. Quiero también hablar acerca de la ira de Dios en los últimos días. Brothers and sisters, did you know that if you are in Christ, the wrath of God is not for you at all? Hermanos y hermanas, saben que si está usted en Dios, la ira de Dios no es para usted. The Bible tells us the wrath of God is reserved for the sons of disobedience. La Biblia dice que la ira de Dios es reservada para los hijos de desobediencia. When I am in Christ, I am no longer a son of disobedience. Cuando yo estoy en Cristo, ya no soy hijo de desobediencia. I'm a child of God who cries, Abba, Father. Soy un hijo de Dios que clama, Abba, Padre. His wrath is not for me. Su ira no es para mí, His love is for me. su amor es para mí. So if wrath comes, he will make a way of escape. Así que si Él derrama la ira, Él va a proveer un modo de escapar para sus hijos. Whether he takes me out through the rapture or something like that, O sea, a través del rapto que me saque de aquí, or he puts me in a boat like he did for Noah, o me pone en un barco como hizo por Noé, or he causes me to just walk right through the fire like Shadrach, Meshach, and Abednego. o me hace caminar por el fuego como Sadrach, Mesach y Abednego. Can you imagine? We will not bow down, O king. Se imaginan que ellos dijeron, no vamos a inclinarnos. Nebuchadnezzar says to these young men, I'm going to heat the furnace 7 times hotter if you don't. Y Nabucodonosor dijo, voy a calentar el horno 7 veces más si no adoran a esta imagen. And the words of their faith are amazing words of faith. Y sus palabras de fe son palabras asombrosas de fe. Our God can deliver us from the furnace, O king, but if not, Ellos dicen, oh rey, nuestro Dios nos puede salvar del horno, pero aún si no, if not, we will still not bow down. aún si no, todavía no vamos a adorar a esta imagen. And what happened? They threw them in this furnace so hot that the men that threw them in were killed. ¿Y qué pasó? Los hombres que los aventaron a ese horno tan caliente se quemaron de lo caliente que estaba. And many Bible scholars believe it was Jesus that showed up in the fire.
Y muchos estudiosos de la Biblia dicen que Jesús es el que se apareció en el fuego con ellos. And suddenly, they're just walking around in the fire with Jesus, just dancing in the fire. Y ahí están caminando y danzando con Jesús en el fuego. They're like, no ropes, no fire can touch us. Que el fuego no nos puede tocar. The ropes got burned off. Y las amarras que le habían puesto se quemaron. They were set free in the fire. Ellos fueron liberados en el fuego. And the king is amazed and they realize that this is the greatest God of all the universe. Y el rey se sorprende tanto que él decide que este es el Dios más grande de todo el universo. So we must remember in the moment of our suffering, in the moment of our persecution, Así que en el momento de nuestro sufrimiento y el momento de nuestra persecución, this may be where God gets his greatest glory in our lives. ahí es donde Dios consigue su mayor gloria en nuestras vidas. Because it's the opportunity for the people around us to see overcoming faith. Porque es una oportunidad para que las personas a nuestro alrededor vean una fe vencedora. But 1 Thessalonians 5:9 says God did not appoint us to wrath. En Primera de Tesalonicenses 5:9, Primera de Tesalonicenses 5:9, Just quote it. que God Dios no nos señaló para la ira, but to obtain salvation pero para obtener through salvación our Lord Jesus Christ. a través de nuestro Señor Jesucristo. The Bible says the wrath of God is reserved for the sons of disobedience. La Biblia dice que la ira de Dios está reservada para los hijos de desobediencia. Well, people say, well, what about the suffering of God's discipline as a father when he disciplines us as children? Y tal vez se pregunte qué tal del sufrimiento de la disciplina cuando Él nos disciplina como hijos. If you're a born-again child of God, Si usted está nacido de nuevo, es hijo de Dios. this discipline is something totally different from the wrath of La God. disciplina de Dios es totalmente separado y diferente que la ira de Dios. This is for our training, the Bible tells us. Dice que es para nuestro entrenamiento. In Hebrews 12, it just says this. En Hebreos 12 dice esto. It says, if we are disciplined or chastened by our Father, Dice que si somos disciplinados por nuestro it Padre, yields a fruit in us, a fruit of righteousness. crea un fruto de justicia dentro de nosotros. And it is a righteousness that comes out by those who have been trained by his discipline. Y es una justicia que sale de los que han sido entrenados por su disciplina. Brothers and sisters, I want to close with this. Y quiero cerrar con esto. The cure for fear, unbelief, and doubt La cura para el temor, la incredulidad y la duda is a faith full of expectation, es una fe llena de expectativa, a faith willing to take a risk. una fe dispuesta a tomar un riesgo. But if we're going to live that faith, we must clear our minds of Pero- a lot of things. Pero para vivir esa fe tenemos que quitar muchas cosas de nuestras mentes. Some of those things are some of our religious beliefs. Algunas de estas cosas son nuestras creencias religiosas. Some of our fears come from superstitious spiritual beliefs. Algunos de nuestros temores vienen a través de superstición religiosa. But we must get rid of those things. Debemos sacar esos. We must make a decision that our faith is what pleases God. Debemos tomar la decisión que nuestra fe es lo que agrada a Dios. I want to read one more verse. Quiero leer un verso más. It's Hebrews chapter 11, verse 6. Quiero leer Hebreos capítulo 11, Verso 6. verso 6. Hebreos 11, 6. It says, without faith, it is impossible to please God. Pero sin fe es imposible agradar a Dios. Oh, we were at a ministry in the city at Calaquia's addiction ministry recently. Estuvimos en un ministerio de adicciones que es de la iglesia Calacuaya And they were asking questions on Facebook as we talked about
different things. Y estaban preguntando preguntas en el Facebook mientras hablamos de varias cosas. Someone asked this question, said, if I relapse on drugs, how much does this displease God? Dijeron, si recaigo en las drogas, ¿cuánto desagrada eso a Dios? My answer wasn't exactly what they thought it would be. Y mi respuesta no era exactamente lo que ellos pensaron que sería, Because I said this, porque dije esto, your relapse is a sin, tu recaída es un pecado, but it's no different from any other sin. pero no es diferente a cualquier otro pecado. So what will please God is your faith. Así que lo que agrada a Dios es tu fe. Many times we have this idea, if we've done something that is a sin, we have to do some really good things to make up for our sin. Muchas veces pensamos que si hemos hecho algo muy malo, que es un pecado, tenemos que hacer algo muy bueno para pagar por eso. The question was about how can I please God? La pregunta era cómo puedo agradar a Dios, Because I have sinned. porque he pecado. And I said, nothing's going to please God except your faith in Jesus Christ. Y él respondió, nada va a agradar a Dios excepto tu fe en Jesucristo. You are not righteous before God because of your good deeds. No eres justo ante Dios por tus buenas obras. You are righteous before God because of the finished work of Jesus Christ on the cross. Eres justo ante Dios por el trabajo terminado de Jesús en la cruz. He died a sinless death for you and for me. Él vivió una vida sin pecado y murió en la cruz por nosotros. It's the work of Jesus that makes me righteous. It's his righteousness applied to my life. Es el trabajo de Jesús que nos hace justos, su justicia de él aplicado a nuestras vidas. Repent of your sin. Arrepiéntase de su pecado, Put your faith in Jesus Christ. pon la fe en Jesucristo. It's really very simple. Es muy fácil. There's no other formula. No hay ninguna otro formulario. And my good deeds, God loves to see me do them because I love my Father. Y las buenas obras pues las hago porque eso agrada a Dios. But I can't make up for my sin by doing good deeds. Pero no puedo yo pagar por mis pecados haciendo buenas obras. Only the blood of Jesus will cover my sin. Solo la sangre de Jesús va a cubrir mis pecados. Let's read verse 6. Vamos a leer verso 6. You want to please God today? ¿Quiere usted agradar a Dios hoy? Listen to what the Bible says. Escuchemos lo que dice la palabra. 11:6. Pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. What does it say? ¿Qué dice? He is a rewarder. Que es galardonador. What does this mean? ¿Qué significa eso? If someone is my rewarder, Si alguien me va a dar un galardón, then I should expect a reward. entonces debo esperar un galardón. You know how they say that there's a person is wanted by the law and there's a reward if you have any information for the capture of this criminal. O sea, si alguien es criminal y dicen que si das información para capturarlo, te dan una recompensa. So you have information and you call in and you try to lead them to the capture of the criminal. Así que usted tiene información y habla y les dice, da información para capturar al criminal. Wouldn't you want your reward? ¿No le gustaría que le dieran su recompensa por Of eso? course you would want your reward. Pues claro que sí. In fact, you would expect your reward Esperaría su because recompensa. they promised you a reward. Porque te prometieron una recompensa. It's the same thing here. Es lo mismo aquí. God is promising you a reward. Dios te está prometiendo una recompensa. He promises to give us his peace. Él promete darnos su He paz. promises to give us everlasting life. Él promete darnos vida He eterna. promises to give us a joy that is our strength. Él promete darnos gozo que es nuestra fortaleza. So if you approach God, Así que si se acerca uno a Dios, you must believe that he is and that he is a rewarder. debe creer que Él es y que Él recompensa. Now it says a rewarder of those who what? Recompensa a los que le buscan.
They search and seek after him. Le buscan. You didn't translate what I said. Search and seek is the same word. Okay, so I will have an expectation that I will receive my reward when I search and seek for God. Así que voy a tener expectativa de que cuando yo busco a Dios, Él me va a recompensar. A faith that it expects a reward is the kind of faith that pleases God. La fe que trata de agradar a Dios es la que agrada a Dios. It's the kind of faith that says he is good all the time. Es la fe que dice que Él es bueno en todo tiempo. It's the kind of faith that says I know he is faithful. Es la fe que dice, sé que Él es fiel. It's the faith that says he will make a way where there seems to be no way. Es la fe que dice que Él va a abrir camino donde no hay It's camino. the faith that calls things that are not as though they were. Es la fe que llama las cosas que no son como si fueran. I want to remind you of a promise in Jeremiah 29:11 today. Les quiero recordar de una promesa en Jeremías 29:11. Turn in your Bibles to Jeremías chapter 29. 29:11. Verse 11. Jeremías 29:11. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová. Pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. The psalmist in the Bible says, though that the mountains shake and fall and the valleys be removed. El salmista dice que aunque las montañas tiemblen, las valles tiemblen y las montañas dejen de ser, I will not fear. no temeré. Though the mountains be shaken and fall down and the valleys be removed, Aunque las montañas tiemblen y se caigan y los valles sean removidos, I will not fear. no temeré. My God has a hope and a future for me. Porque mi Dios tiene una esperanza y un futuro para mí. This promise in Jeremiah was after a period of 70 years where they were in captivity in Babylon. Esta promesa surgió después de que ellos estuvieron cautivos en Babilonia por 70 años. They had suffered defeat, they had suffered the murder of their families and loss of everything. Habían sufrido la pérdida de la derrota y la pérdida de sus familias. And they were slaves in a foreign land. Y eran esclavos en un país extranjero. Would they dare to believe God? ¿Tomarían el reto de creer a Dios? When Jeremiah comes along and he says, here's God's message. Y Jeremías llega y dice, este es el mensaje de Dios. I have good thoughts towards you. Tengo buenos pensamientos hacia ustedes. This is a word from God, Esta es una palabra de Dios. that I have thoughts of peace and not evil. Que tengo pensamientos de paz y no de maldad. Their hopes had been shattered, brothers and sisters, way worse than ours. Sus esperanzas de ellos fueron destruidas mucho más que nosotros. But God says, I have thoughts of a future and a hope for you. Pero Dios dice, tengo pensamientos de paz y de un futuro para ustedes. Stand with me to your feet this morning. Pongámonos de pie, por favor. Thank you, Jesus. Hallelujah. If there's anyone here today that has never received Jesus Christ as Lord and Savior, Si hay alguien aquí que nunca ha recibido a Jesús como Señor y Salvador, my first invitation is for you to come and let us pray with you. la primera invitación es para que venga, para que oramos por ustedes. We want you to know that God loves you with all of his heart, and he has made a way for us to rise above what's happening in the earth. Que Dios los ama con un amor muy grande y que Él quiere ayudarle a sobrepasar lo que está pasando en el mundo hoy. People sometimes ask me, Brother Steve, if God loves me so much, why is there so much trouble? Muchos me preguntan, si Dios nos ama tanto, ¿por qué hay tantos problemas? My answer is always the same. Mi respuesta siempre es lo mismo. Ever since the fall of man in the garden where evil was allowed to come in, Desde la caída del hombre en el huerto del Edén,
We've had a world that has been troubled and dominated by Satan. Tenemos un mundo dominado y molestado por el diablo. And God didn't do that. Dios no hizo eso. Man did that. El hombre hizo eso. Man, human beings allowed the evil into the earth. El hombre permitió la maldad que entrara en el mundo. We were supposed to have dominion. Nosotros debíamos haber tenido el dominio. And so the question isn't, why is there so much suffering? Así que la pregunta no es por qué hay tanto sufrimiento, But wow, what an amazing thing that God made a way. pero qué grande cosa que Dios abrió un camino. The question is there a way to rise above it? La pregunta es, ¿hay alguna manera de sobrepasar And through, esto? through Jesus, we have a spirit to overcome. Y a través de Jesús tenemos un espíritu para poder vencer. He says he's made us more than conquerors Él nos ha hecho más que vencedores in Christ Jesus. en Cristo Jesús. Today I want to invite you to come for prayer if you're sick in your body. Quiero invitarles también que pasen si quieren oración por sanidad As we worship the Lord. en su cuerpo mientras alabamos al Señor. Amen.